Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, doctor Hidrobo. Buenas tardes. Sí. Buenas Ok, tardes. estoy listo. Bueno, yo creo que ya estamos un buen número, no estamos todos, pero ya estamos varios, entonces yo creo que lo mejor es ir iniciando. Muy bien, voy a compartirles mi pantalla. Por favor, si me pueden avisar que ya están viéndola, los agradezco. Perfecto, se ve. Sí, señor. Bueno, bueno, pues bienvenidos a los que estamos hoy reunidos aquí de manera sincrónica. Vamos hoy a hablar un ratico de algunas generalidades de salud ambiental que creo son bien importantes para que tengamos en cuenta. Lo primero que quisiera decirles es que la salud ambiental pues tiene que ver obviamente con todos esos cambios que ha transcurrido a la larga el humano desde que apareció. Y es bien importante que consideremos que no solo el humano como tal está ahí reflejado, sino todo un grupo de seres vivos y de el componente no vivo que está alrededor de estos seres que viven alrededor de nosotros y nosotros mismos hacen parte, es decir, lo que podríamos llamar un ecosistema en el gran sentido de la palabra. El ambiente ha cambiado a través del tiempo y uno de los modelos que la ciencia reconoce como más válidos es uno que se puede resumir en un par de gráficas que les voy a mostrar. Aquí, ahí está un original de una revista muy reconocida que se dedica a este tipo de situaciones del ambiente y los recursos naturales. Y en la siguiente diapositiva les voy a mostrar otro. ¿Qué es lo que quiero decirles con esto? Entonces, básicamente es que la salud ambiental lo que está reflejando en cada momento del desarrollo del humano y del ambiente es el reflejo de cómo nos relacionamos nosotros con el ambiente. ¿Qué pasó con el primer humano? Entonces, si nos remontáramos mucho tiempo atrás, pues lo que veríamos es un humano que no tiene tecnología o comienza a tener las primeras herramientas a su alrededor y comienza a enfrentarse con una naturaleza que trae múltiples amenazas. Esa es la época que estoy refiriendo como de cazadores y que obviamente se relaciona con lo que la demografía o la epidemiología han llamado las primeras fases de la transición demográfica y la transición epidemiológica. Entonces me interesa aquí que reconozcamos estos o algunos de los elementos de estas dos transiciones como punto de partida para poder iniciar en la incursión hacia la parte ambiental. Lo que tenemos que reconocer es que las poblaciones como modelo general, quizás tengamos en mente algún ejemplo que sea contradictorio, pero digamos como modelo general, podemos decir que las poblaciones más antiguas se caracterizaban por una serie de características básicas desde el punto de vista demográfico. ¿Cuáles eran estas? Uno, que vivían poco tiempo, es decir, un humano de hace 10.000, 15.000 años atrás, quizás vivía alrededor de 20, 25 años y no más. Eso era lo que en ese momento se consideraba normal, natural. ¿Y por qué se daba esto, estas muertes prematuras? Pues porque tenían que enfrentarse precisamente a la naturaleza, a las infecciones, a los traumatismos o accidentes que puede generar las actividades que hacían. Entonces, podrán ustedes recordar alguna película de televisión enfrentándose un grupo de humanos con un felino, dientes de sable, un mamut, y pues obviamente el enfrentarse a este tipo de animales pues traía sus riesgos, lo mismo que obviamente las épocas de hambruna que podrían generar por no encontrar alimento en alguno de los lugares donde estuviesen. Entonces esa primera época, la única forma de que las poblaciones podrían mantenerse era fundamentalmente si había una reproducción de muchos hijos
entre los habitantes de esa época. Entonces, era muy normal que una mujer tuviera su primer hijo muy tempranamente, y pensemos tempranamente quizás en un momento muy cercano a su primera menstruación o edad de menarquia, es decir, por ahí 11, 12, 13, 14 años ya debería estar con sus primeros hijos, y pues eso era un embarazo tras otro, de tal manera que piensen que si una persona, una mujer en específico, tenía su primer hijo a los 11, 12 años e iba a vivir 10 años más y podía llegar a tener fácilmente 8, 7 hijos sin ningún problema. Eso era lo normal. Con el paso del tiempo, lo que fue mejorando es esa adaptación del humano, ¿sí? Sin duda con alguna serie de mejoras, como es el tener la agricultura, lo que permitió obviamente ya no tener que estarse movilizando, sino estar pendientes en el mismo lugar de sus cultivos, y esto conllevó a que comenzara a aumentar la esperanza de vida. Es decir, empezamos a vivir cada vez más, ¿sí? Entonces ya pasamos de solo 20 y algo años de vida, pasamos a tener 30, 40 rápidamente. Eso realmente ocurrió relativamente rápido en la historia, y comenzó todavía a mantenerse un número importante de embarazos. Entonces, digamos, estas dos situaciones conllevaron también a una situación en la cual ya cambiaba un poco las enfermedades. Entonces, quisiera recordar, ligar ahora con la epidemiología, la transición epidemiológica, y decir que si bien antes se vivía poco porque había accidentes, había traumatismos, había hambre, quizás había también algún tipo de infecciones, lo que sigue en un segundo momento es que comienzan a aparecer otro tipo de infecciones que nosotros asociamos más con el convivir juntos. Un muy buen ejemplo de este tipo de enfermedades es la tuberculosis, que comienza a aparecer precisamente de manera más frecuente en las poblaciones que comienzan a cohabitar en lugares, llamémoslos asentamientos y quizás primeras ciudades. Este cambio es muy importante. Con el paso del tiempo, y quizás ya vengámonos rápido a siglos ya solo apenas unos cuantos atrás, comenzamos a ver algo que fue muy relevante, y es la revolución industrial. Aparece la industria, y cuando aparece la industria o la industrialización, podemos decir que empiezan a aparecer otro tipo de problemáticas ambientales. Pensemos en que la primera máquina, la máquina de vapor, que era pues obviamente una máquina que funcionaba con precisamente el calentamiento del agua, comenzó a generar otro tipo de problemáticas, comenzó a obligar que los trabajadores estuviesen dentro de estos lugares, llamémoslo fábricas en primera instancia, y comenzó más adelante a cambiar la energía, no solo la hidráulica por el agua, sino comenzó rápidamente a usarse el carbón, por ejemplo, y pues la combustión en esos momentos no era de una forma adecuada, no era completa, y comenzó a generar muchos humos y gases que podrían comenzar a estar cerca a estos trabajadores y obviamente a la población que estaba en sus alrededores. Es decir, comienzan a aparecer otro tipo de enfermedades, ¿sí? Muchas de estas enfermedades tenemos que llamarlas de alguna manera por su duración un poco mayor, crónicas. Entonces es de las que todos yo creo que ya en este momento conocemos. Son esas enfermedades que cuando vamos al médico nos la dicen por primera vez y quizás quedamos matriculados hasta el día de la muerte con esa enfermedad. No necesariamente es nuestra causa de muerte, pero conlleva que tengamos esa enfermedad durante muchísimo tiempo. Ejemplos, la misma diabetes. Ejemplos más recientes quizás para nosotros de interés, la obesidad misma, ¿sí? Los cánceres y las precisamente que estábamos hablando muy ligadas a la cuestión ambiental, que son las enfermedades respiratorias. Entonces, lo que solemos decir en medicina EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una forma que ya parece va a empezar a estar en desuso, pero que explica muy bien que es una enfermedad que lleva muchísimo tiempo y podemos morir con ella muchos años después. Entonces, esto es básicamente, digamos, lo que conlleva la transición
demográfica moderna y a la transición epidemiológica moderna. Hoy estamos básicamente con unos perfiles epidemiológicos en los cuales las enfermedades crónicas, como las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias, la obesidad, la diabetes son las más frecuentes. También aparecen algo de traumatismos, pero ya generado precisamente por algo ambiental, que puede ser la movilización en automotores, las motos, los accidentes variados, la misma violencia que tiene unas connotaciones específicas también. Y esto acompañado de unos cambios demográficos que podemos decir claramente que es una esperanza de vida al nacer muchísimo mayor, ya podemos ser mucho más viejos sin ningún problema, porque ya la misma medicina, sobre todo un cambio que quiero que quede muy claro, es el que conlleva que tengamos esa vida tan larga comparado con lo que estábamos hablando hace unos minutos, y es precisamente la calidad del agua. La calidad del agua es fundamental como primer paso o como primera medida ambiental para poder superar muchísimos problemas. Esto va obviamente ligado a lo que llamamos ahora saneamiento básico alrededor del domicilio y de los lugares en general por donde transitamos. Entonces, con esto que les acabo de decir, ya básicamente creo que he dado los elementos para poder hablar ya ahora de la otra transición, la transición ambiental, que también la llaman algunos autores, la transición de riesgos ambientales. Entonces, ¿cómo podemos caracterizar esa transición ambiental? Pues vamos a caracterizarla por 3 momentos, creo que es la forma más sencilla, de decir, un momento en que lo ambiental en mi inmediato alrededor es lo fundamental, ¿sí? Si yo vivo en un lugar, mi vivienda, lo que está a mi alrededor es lo que conlleva que me afecte en mayor medida. Eso obviamente estamos hablando de tiempos pasados, siglos atrás, pero para muchos de ustedes dirán, eso lo estoy viviendo actualmente, y sí, lo están viviendo actualmente, sobre todo en algunos lugares rurales, precisamente donde quizás la disposición o no de agua potable y de la cantidad también que tengamos de agua y la forma en que manejamos los residuos de todo tipo que generamos nosotros mismos son los principales condicionantes ambientales de nuestras condiciones de salud. Sería el primer momento. El segundo momento que podemos asociar fundamentalmente con los asentamientos grandes o la urbanización, la generación de grandes ciudades y la industrialización conlleva a esa segunda fase de la transición ambiental. Es decir, ya la contaminación quizás del agua ya no es tan problemática, pero comienzan a aparecer, ejemplo, las fábricas, comienzan a aparecer los desechos de esas fábricas, tanto por aire como por otros vertimientos que pueden hacer al agua, y comienza eso a condicionar también el ambiente y nuestra salud. Entonces, segundo momento, los alrededores localmente que están en un lugar cercano, pero ya un poco más alejados directamente. ¿Por qué? Porque nosotros simplemente con el hecho de vivir río abajo, si en la parte de arriba de ese río está contaminándose, pues nos va a afectar, ¿sí? Si estamos relativamente cerca, más que si ya estamos mucho más alejados. Lo mismo podemos entender con otros agentes ambientales, incluyendo el ruido. O sea, obviamente hay más ruido si yo vivo cerca a donde se genera ese ruido. Entonces es una forma de entender esta fase es que entre más cerca estemos de la fuente de contaminación, más nos veremos afectados. La tercera fase que conlleva este modelo es a que comenzamos a hablar de los problemas globales. Entonces, es quizás ya lo que todo el mundo ha escuchado, son problemas tipo cambio climático, calentamiento global, ¿sí? En la cual nosotros podemos relativamente, si lo pensamos, poco hacer nosotros aquí en Santander, aquí en nuestro municipio, pero sin duda lo que está ocurriendo en los otros lugares del mundo por la contaminación que se genera en las empresas, y podemos hablar quizás de países muy contaminantes el día de hoy, como India, como China, como Estados Unidos. Eso se refleja aquí en las condiciones de
calentamiento global, que por ahora vamos a dejar simplemente, ya lo verán en su momento específicamente, pero lo que puedo decirles es, en los últimos 150 años, sobre todo hemos tenido un calentamiento que sin duda estamos viendo en las noticias cada vez más frecuentemente muertes por calor, y en otros momentos vamos a ver que también muertes por frío, alteraciones rápidas de temperatura y de otros fenómenos meteorológicos que creo que son noticias ya muy frecuentes entre nosotros. Todo ese tipo de cosas pues está asociado a lo que ocurre. Puede ser que no lo hagamos nosotros, podemos ser las personas más proambientalistas, pero no estamos afectados, querramos o no querramos, ¿sí? Eso es importante, e incluso yo les diría que si pensamos de una manera así muy proambiental, tendríamos que incluir aquí lo que comemos todos los días, y también me voy a adelantar para otro de los temas que vamos a hablar más adelante. Uno de los contaminantes más importantes que tenemos para precisamente generar estos gases de efecto invernadero y que generan el calentamiento global, tiene que ver con algo que nos encanta en Santander, y es la carne de vaca. Y pues por tener vacas viviendo y comiendo, pues generamos muchos gases precisamente que salen por su tracto digestivo y que son principales generadores, incluso superiores a lo que genera la industria y los automotores en el mundo. Entonces, es una responsabilidad que, digamos, ya nos cae a nosotros, pero que obviamente si lo analiza uno como individuo, pues dice, yo no tengo mucho que ver. Veremos más adelante que ese tipo de cosas, empezar a hacer cambios pequeños, sin duda tiene significancia si lo hiciéramos cada vez más. Es un cambio difícil como tal. Entonces, esto es lo que quisiera decirles a otra gráfica para quizás un poco mejor. Entonces, quiero que miren de pronto la parte de abajo, está en inglés, pero creo que es importante que se puede leer fácilmente, de lo local a lo global y de los efectos que ocurren de manera inmediata a los que están tardivamente apareciendo, o lo que llamaríamos efectos retrasados, ¿sí? Entonces, piensen eso, de enfermedades que ocurren muy rápidamente asociadas a el agua. Tomo agua mala, me intoxico, eso es local y es inmediato, mientras que en el otro lado está lo que es retrasado, es calentamiento global, que puede generar que yo tenga condiciones que me permite tener enfermedades a muy largo plazo, tipo cánceres, obesidad, artritis, etcétera, etcétera. Entonces, esta gráfica me parece que puede complementarles muy bien. Sigamos entonces con lo otro que me parece muy relevante. Bueno, sobre todo porque creo que muchos de los aquí presentes no vienen del área de la salud, entonces eso es también muy importante que yo quería aquí que analizáramos este concepto de enfermedad. La enfermedad, miren que es una cosa, es el sustento, digamos, del área de la medicina. O sea, lo que se estudia quien entra a una escuela de medicina es eso, la enfermedad. Ese es el objeto de estudio. Entonces, ¿qué es la enfermedad? Entonces, hay unas definiciones, y aquí está quizás la más clásica, esa de 1977, ya que ustedes la pueden ver en la pantalla en la parte izquierda. Dice, es una disfunción o una mala función de una partecita del cuerpo. Esa era una definición que durante muchísimos años funcionó, que básicamente nos hacía reflejar que una enfermedad, en este caso ambiental o de origen ambiental, pues tenía que tener un mal funcionamiento, ¿cierto? Eso sería lo que podríamos decir si estuviéramos en 1977. Las cosas también han cambiado y ya tenemos muchísimos modelos como algo más elaborado. Aquí les traje también una gráfica que resume muchísimo del conocimiento de ciencias sociales, sobre todo, y quizás si tuviera que escoger una disciplina nada más, escogería la antropología médica, para que vieran que esa cosa de decir qué es enfermedad y qué no es enfermedad ya se ha vuelto cada vez como más tenue la diferenciación. ¿Sí? Si tuviéramos y todos en un salón, yo les pediría, y es más, hagamos el ejercicio, por favor, me gustaría tratar de verlo. Por favor, levanten la manita cada uno en su computador, indicando quién de ustedes utiliza gafas. Por favor, levanten la mano. Yo voy a poner yo mismo mi manita, porque es importante también. Ya, si la encuentro, que ya no la encuentro aquí donde está la manita. Bueno, aquí yo veo que
Rosso, Yesid, Eileen, Ingrid, bueno, una cantidad de compañeros, Carol, Juan, Elida, tenemos muchísimos que utilizan gafas. Muchísimas gracias. Rosso, ya que fuiste el primero, ¿me puedes ayudar con una pregunta? O más bien respondiendo una pregunta que te voy a hacer, Rosso. Dale, tengo sonido, sí, ¿me escucha? Perfecto, Rosso. Dame una R. cosa. ¿Tú utilizas gafas por qué? Pues por disminución de la visión. Le comento, soy diabético y entonces ya estoy sufriendo efectos de la enfermedad. Ok, bueno, Rosso. Entonces, la pregunta es, cuando te pones las gafas, ¿mejoras tu visión? Obviamente, sí, señor. Ok, perfecto. Entonces, la pregunta ahora más difícil, piénsala muy bien. ¿Tus ojos están enfermos? Perdón, no lo escuché bien. ¿Tus ojos están enfermos? No, pues es a raíz de la enfermedad que tengo. Ujú. Ok, O sea, pero, es la consecuencia de la enfermedad. No que los ok. ojos. Sí, sino Pues que mi yo, pues, pregunta iría, Rosso, es, con el uso de tus anteojos, de tus gafas, ¿logras superar ese problema? por lo menos se mejora. Por lo Pero, menos. pero superarla no, es decir, la condición que a la actualidad tengo, pues obviamente sé y soy Ok, consciente de lo que tengo, pero que se vaya a superar, ya sabemos que no es así. perfecto. Gracias, Rosso. Bueno, ok. Escuchamos todos aquí un ejemplo que pudiéramos haber cogido a cualquiera de los otros que está aquí presente el día de hoy. Lo que quiero decirles es que comienza a aparecer una palabreja que es muy importante en las definiciones actuales de lo que es salud y enfermedad, en este caso de enfermedad, que es que la enfermedad puedo yo controlarla cuando tengo un elemento que me permita la generación de resiliencia. Resiliencia en este caso se genera por un aparato. Yo puedo generar resiliencia también cuando mi psicología me lo permite. Cuando estoy con un medicamento que me funciona bien y soy muy adherente. Entonces yo genero de alguna forma resiliencia y de alguna forma comienza a atenuarse, como bien lo dijo Rosso, no está con la enfermedad gravísima. Nos enseñan a nosotros los médicos cuando estudiamos la enfermedad, en este caso diabetes, y nos dicen se va a ir perdiendo porque se va dañando la retina con el paso del tiempo. Aquí hay un elemento que comienza a permitir que durante muchísimo tiempo más nosotros podamos seguir siendo sanos en el sentido, si no lo quieren poner en mayúscula ni en negrita, pongámoslo por lo menos entrecomillado. Y por eso es que todas estas clasificaciones que ustedes ven en la tablita aquí de la derecha comienzan a mirar. Entonces, podemos incluso ya los que hablan de promoción de la salud comienzan a hablar que hay una salud positiva, por ejemplo, arriba. Hay una cosa que tenemos que llamar realmente lo que es la normalidad, ¿sí? Dependerá mucho de cómo midamos la normalidad. Cada vez tenemos más tecnología, entonces, si ustedes van a un lugar donde hay mucha tecnología médica, lo que van a salir es enfermos, porque la tecnología va a hacer que los detecten más rápidamente. Entonces, todo esto conlleva que no haya esa clasificación tan clara de cuándo estoy enfermo y cuándo estoy sano. Entonces, por favor, empecemos no a ver esto en blanco y negro, sino como grises. Y aquí, en esos grises, quisiera llamar la atención de un grupo de enfermedades muy, muy importante, y es el grupo de las enfermedades de salud mental. La salud mental durante muchísimos años no fue considerada muy importante dentro del mundo de la salud ambiental, y en este momento sí podemos empezar a hablar de salud mental. Hay tristezas o depresiones incluso, que cuando la causa que podemos ligar a esta aparición de esta condición, podemos decir claramente que es de origen ambiental, y eso tiene nombre y se llama solastalgia. Algún día de pronto, en otro momento, en otro diplomado, podremos hablar un poquito también de esa solastalgia. Entonces, espero que les haya quedado claro. No quiero que pensemos la enfermedad como en el 77 y mucho menos más atrás en el tiempo. Quiero que empecemos a pensarla como en el siglo XXI, en la cual tenemos que
ver que no es blanco y negro, sino grises, y que tenemos que empezar a mirar esas capacidades de resiliencia. Quizás yo les diría a ustedes en su trabajo, ustedes cuando logran mejorar algo de las condiciones del ambiente en el cual la gente vive, incluyéndose ustedes mismos, quizás lo que están ustedes es generando resiliencia y permitiendo que esa cosa que en el 40, en el 50, en el 77 podría ser enfermedad, ahora podemos llevarla de una manera más adecuada y quizás incluso decir no estoy enfermo. Podría, y ahí créanme que hay gente muy discapacitada que le faltan brazos y que no puede ver, que no puede oír y que sigue diciendo que está sana. Vamos a mirar esta definición ya moderna como para que parezca un poco que estamos ya en el siglo XXI. Esta es la definición que Ruth Cooper, una filósofa de la medicina, habla y dice que para hablar de una enfermedad tenemos que tener 3 condiciones. Si tiene 2 o tiene una, no es enfermedad, debe tener las 3. Entonces, una enfermedad es que consideramos malo que la tenga esa persona. Es decir, la sociedad ve a esa persona y dice, uy, eso está como mal. Entonces, es la visión de la sociedad hacia la persona. Primera característica. 2, la persona que lo tiene está afligida. ¿Sí? Siente de alguna forma esa problemática y está afligida, ¿cierto? Entonces, la visión de afuera, la visión de la misma persona. Y 3, miren lo tan importante, es potencialmente tratable por la medicina, potencialmente. ¿Sí? Son las 3 características. Yo quizás, por la definición de Cooper dice medicina, pero yo podría ampliar a otras disciplinas que podrían estar manejando la situación. Y los incluyo a ustedes, que dirían ustedes, muchas veces yo aquí molesto en la UISA a mis estudiantes de medicina porque digo que ellos no son estudiantes profesionales de la salud, sino son profesionales de la enfermedad. Y les digo precisamente que gente como ustedes que trabajan mejorando las condiciones ambientales son realmente los profesionales de la salud. Entonces, aquí también en ese tercer punto están ustedes también. Entonces, esa es la definición más moderna que tenemos actualmente. Podemos discutirla también, obviamente, porque ustedes entenderán que las definiciones filosóficas y todo eso siempre dan motivos para discutirla, pero es una definición que, digamos, en general es bastante acogida. Bueno, tratemos de ubicarnos también dónde está la salud ambiental. Lo primero que quiero decirles es que la salud ambiental es un asunto de la salud pública. Entonces, miremos esta gráfica que está aquí donde en el color rojo nos señala lo que es del área propia de la medicina. La medicina es lo que se dedica fundamentalmente a tratar personas que están enfermas o que tienen un órgano enfermo. Eso es lo que quiere decir a su izquierda cuando se dice individual o subindividual. Entonces, la medicina le interesa ir al individuo enfermo o al órgano, al estómago, al pulmón que está enfermo, que está funcionando mal. ¿Ok? ¿Y cómo lo hace la medicina? De una manera muy simple. Podemos decir que busca y trata de hacer un diagnóstico de cómo son esas condiciones de salud, fundamentalmente, sobre todo la medicina moderna, que es la que aplicamos en el siglo XXI, aplicando laboratorios, que es lo que llamamos de manera genérica la biomedicina. ¿Sí? Entonces, por eso es que los médicos, cuando nos enfermamos, nos piden sangre, orina y hacen una serie de mediciones, ¿sí? Y con esos resultados dicen, ah, lo que tiene usted es tal enfermedad, ¿sí? Entonces es la biomedicina la que nos colabora en esta definición. Y ahora, ¿cuál es la respuesta que se da como sociedad a esta condición que ya hemos llamado enfermedad? Pues es lo que llamamos la clínica. La clínica, entonces, es fundamentalmente ese escenario en el cual comienzan a darse tratamientos y pues los tratamientos de una forma, digamos, muy simple, podríamos decir que la medicina utiliza 2 tipos de tratamiento. Unos que son los terapéuticos tipo pastillas, tipo medicamentos en general, ¿cierto? Y 2, los que son relacionados con la cirugía, es decir, cuando hay que abrir algo del cuerpo a través de un bisturí o algún instrumento, o hay que utilizar algo que se introduce por una vena
por nuestra boca, por nuestro recto, por cualquiera de los orificios que tenemos naturales, o se genera un orificio nuevo. Eso sería la cirugía. Entonces, esa es la medicina. Sin duda, vamos a tener efecto allá, pero la salud ambiental de la que estamos tratando en este momento no va por allá. Va en el área de la salud pública y tiene una connotación muy, muy relevante e importante, y es porque es un asunto de grupos humanos. Es lo que llamamos nosotros poblacional, ¿sí? ¿Y cómo hacemos de manera similar para mirar si estamos mal o estamos bien en esas condiciones de salud, pero de un grupo? Entonces, fundamentalmente es cuando ustedes dicen, aparecen los epidemiólogos, que nos volvimos, creo que un poco famosos durante la pandemia. Ahí tenemos obviamente un lugar muy importante, o sea, nosotros podemos cuantificar, magnificar de alguna forma qué es lo que está pasando en una comunidad, en un grupo humano, en un municipio, en un departamento, etcétera. Ese es el trabajo de la epidemiología. Y nos apoyamos muchísimo en las ciencias sociales, porque obviamente, como es un grupo humano, pues no podemos todo llevarlo a la molécula, sino tenemos que empezar a mirar cuestiones sociales, cómo nos relacionamos, en qué lugar vivimos. Mírenlo, aquí ya aparece el problema que nos interesa mucho a nosotros. Es allí precisamente, y para eso entonces utilizamos este tipo de herramientas. Ambas hacen parte de la salud poblacional. ¿Y cómo lo manejamos? Así como cuando se enferma un individuo que está enfermo y va a atención por un médico que recibe la clínica, lo que hacemos a nivel poblacional es lo que llamamos el sistema de salud. Entonces, sistemas de salud, que es precisamente lo que se está hablando actualmente, que hay interés en hacer una reforma al sistema de salud, por eso creo que hay tanta discusión, y es precisamente porque estamos en un momento donde estamos como diciendo, voy a tratar de hacer el paralelo con la medicina. Antes estaba dando un medicamento y ahora lo vamos a dar de otra forma. ¿Será que va a funcionar mejor o peor? Ahí la discusión. Eso es precisamente entonces el sistema de salud, que simplemente porque no es el tema en este momento, pero los sistemas de salud no hay una receta única, a diferencia de la clínica, que créanme que para el dolor es muy bueno esa cosa que se llama analgésico. Pero en el sistema de salud no podemos decir que para todos los países del mundo tenemos que poner un sistema de salud de la misma forma. O sea, la adecuación de los sistemas de salud pues va a depender de la forma en que tengamos nuestra sociedad organizada. Quizás si somos más o menos democráticos, más o menos de izquierda o de derecha, más o menos dictatoriales o no, más o menos estamos en la zona intertropical, más o menos estamos hacia los polos, más o menos estamos a altura sobre el nivel del mar. Todo ese tipo de cosas no permite que los sistemas de salud sean iguales y tenemos que adaptarnos. Entonces, en ese sentido, la salud ambiental juega ahí abajo, y entonces ustedes quiero que se den cuenta, es algo bien importante, es que quizás mucho de lo que vamos a hablar, mucha de la evidencia de lo que vamos a hacer, se genera en epidemiología, se genera en ciencias sociales, y obviamente el trabajo de ustedes quiero que comiencen a entender lo que ustedes hacen todos los días en su trabajo, es parte del sistema de salud. Es decir, cuidar el agua, cuidar el suelo, cuidar que no haya ruido en exceso, etcétera, etcétera. Todo eso hace parte de lo que llamamos el sistema de salud. Muy bien. ¿Qué podemos decir también? Nosotros podemos, haciendo el paralelo también con la medicina clínica, podemos decir que tenemos 4 funciones básicas. Una que es muy preventiva, otra que apunta a los diagnósticos y hacer tratamientos, que es lo que llamamos la terapéutica, y la otra que es cuando ya nos enfermamos y pues ya digamos ya la enfermedad está instaurada, hablamos de la rehabilitación como tal. Esos son, digamos, los 4 elementos de la medicina que, si ustedes analizan y conocen sus médicos o son amigos de un médico, en general ellos se enfocan en las 2 de la mitad: diagnóstico y tratamiento, ¿sí? Las otras también son importantes, pero, y aquí viene lo interesante, la salud pública tiene un énfasis fundamental en la preventiva, ¿sí? Y aquí es algo que yo quiero decirles, y es
quizás si yo tuviera que hacerles un quiz ahorita, yo lo que les diría, la pregunta que les haría el día de hoy, y la única, que es lo más importante, es ¿por qué las enfermedades de origen ambiental son importantes reconocerlas? ¿Por qué? Precisamente porque en teoría se pueden todas prevenir. Eso es lo más importante. No porque sean muy frecuentes o porque sean poco frecuentes o porque sean más severas o no, no. Lo importante es que a diferencia de las enfermedades que se generan por otras causas, estas, por ser de origen ambiental, son 100%, por lo menos en la teoría, prevenibles. Y piensen simplemente, si yo tengo agua en mal estado que genera una enfermedad, ¿sí? Si yo mejoro el agua, pues ya lo previne, ya no va a volver a aparecer. Entonces miren que, de hecho, tenemos muchísimas historias aquí en Colombia de muchísimos agentes microbiológicos y de agentes químicos que ha pasado eso, ¿sí? Vamos a ver de pronto más adelante algunos de esos ejemplos para que ustedes los conozcan, que ha tenido mucho énfasis. Por ahora simplemente les voy a decir una, como para que quede claro. Si ustedes revisaron y les gusta la historia, como a mí me encanta, les diría yo que, por ejemplo, en muchas de las zonas sur del departamento y aquí nomás, aquí alrededor, aquí de Bucaramanga, sobre todo aquí en Girón e incluso aquí en Bucaramanga, una enfermedad que se llamaron el coto, o que le podemos decir el bocio, ¿sí? Que se agranda realmente la tiroides, que es una glándula que tenemos en el cuello, se agranda y genera eso que se llama coto, o que algunos en otros lugares le llaman papos. Entonces se generaba una deformidad muy grande y que lo pudimos controlar fundamentalmente manejando dos cosas. Yo sé que muchos la conocen, que es lo que se le adiciona a la sal, que se llama yodo, ¿sí? Esa es una, que controló muchísimo, yo diría que como el 70% o un poquito más, pero hay una que ustedes no conocen mucho y tiene que ver con el ambiente, y es que hay unos hidrocarburos, que vamos a verlos más adelante en otro módulo, que fueron controlados precisamente utilizando acueducto. O sea, el hecho de simplemente tener un acueducto que le hiciera el tratamiento retiraba una serie de elementos químicos que fundamentalmente eran hidrocarburos y que permitían que se controlase mejor ese bocio. Por si quieren saber, me voy a adelantar. Eso ocurre, el lugar más fuerte que tuvimos de esa problemática fue hacia los años 60, 70, en el Valle del Cauca. Por allá hablaremos más adelante de eso. ¿Okay? Entonces, aquí está lo que les acabo de decir. Nosotros, mucho de lo que tenemos que hacer es enfocarnos en identificar esos problemas ambientales para poder prevenir, ¿cierto? Y, repito, ahí está la pregunta del millón, la del quiz, por favor. La del quiz del día de hoy es: ¿toda enfermedad ambiental es prevenible? Por definición como tal, ¿sí? Ya si es caro o barato, eso es otra cosa, pero por definición es prevenible. Bueno, ¿cuáles son esas enfermedades ambientales como para que comenzamos a mirarlas de una manera macro? Hay unas que son muy obvias, que son las intoxicaciones, ¿cierto? Y un grupo de intoxicaciones son las que uno se toma algo y en ese momento, yo diría, o segundos después o apenas unos minutos después, comienza a verse el efecto. Entonces, tenemos intoxicaciones que ocurren por agentes químicos, ¿cierto? ¿Sí? Hay otro grupo de intoxicaciones que también llamamos así, que son las intoxicaciones alimentarias. Obviamente tienen un componente químico, pero está mediado por la presencia de un microorganismo, entonces normalmente lo asociamos con la microbiología, no, normalmente no lo llamamos químico, ¿sí? Y hay muchas de estas que llamamos enfermedades ocupacionales. Y aquí quiero que comencemos a pensar muchas cosas, ¿sí? Pensemos en la ocupación de la gente, ¿sí? Si en un lugar en el que estamos nosotros se hace alguna ocupación de manera frecuente, pues tenemos que estar pendientes de que eso ocurra, ¿sí? Si no están las condiciones dadas, es factible que ocurra. Ejemplo, si tenemos carbón, una mina de carbón como tenemos en algunos lugares, ¿cierto? Es posible que tengamos una enfermedad.
¿Cuál sería la enfermedad de pensar? Por lo menos una. Sería fundamentalmente una enfermedad respiratoria que llamamos de manera genérica neumoconiosis, ¿sí? Que si fuera solo por carbón, entonces la llamaríamos antracosis, ¿sí? Estas son de las raras, hay unas mucho más fáciles de aprender del nombre, pero algo muy importante que ustedes sí estoy seguro saben es que el elemento de la tabla periódica que es más frecuente sobre la superficie terrestre es la arena, es decir, el sílice. Y pues muchas de las minas también cuando sacamos tierra por allá generan polvos, ¿cierto? O cuando estamos en una arenera o están recogiendo piedras de río, por ejemplo, que eso también es minería. Eso genera sílice que puede generar silicosis en nuestros pulmones. Entonces, miren que es un grupo, digamos que yo diría no hay mucha discusión, son fáciles de identificar y que ustedes lo pueden hacer simplemente mirando las enfermedades, perdón, las ocupaciones que están teniendo las personas con las cuales ustedes tienen contacto diariamente. Bucaramanga, por ejemplo, tenemos fama de que aquí se producen zapatos. Y los tienen alguna serie de elementos que son frecuentes como tal, pegantes, solventes. Efraín, por favor, silencio. Se utilizan algunos pegantes, algunos solventes que son neurotóxicos, ¿sí? Y también tenemos tintes, anilinas. Vamos a entender un poco esto, entonces uno puede ir con el interés un poco y mirar rápidamente en internet y lo que uno encuentra es que entre la gente que trabaja haciendo cosas con anilinas, por ejemplo, uno debería estar muy pendiente de si hay cáncer de vejiga, ¿sí? Si estamos con los solventes de neurotoxicidad, y en neurotoxicidad es un mundo que les puedo decir desde ahora, es bien complejo. Los neurólogos amigos dicen, ya no pensamos mucho en eso y hay mucho neurotóxico que está por ahí. No solo los pegantes, no solo los solventes, no solo los combustibles tipo gasolina, sino hay muchísimas cosas. Muchos plaguicidas, por ejemplo, muchos metales que están en el ambiente y que pueden estar generando enfermedades Parkinson, como el Alzheimer, que creo que todos ya conocemos, ¿ok? ¿Qué es lo otro que está sucediendo actualmente? Y es, la gente dice, pues yo estoy en ese lugar al lado de la mina y no me ocurre nada. Y ahí está la respuesta fundamentalmente en unos estudios que ha generado la epidemiología junto con la genética, en la que evaluamos es cómo interactúa nuestra genética con el ambiente. Entonces, hay algunos genes que nos protegen de los ambientes no salubres, mientras que hay otros que hacen lo contrario, potencian el daño como tal. Entonces, muchas de las cosas es, no todos también nos vamos a enfermar de cuando nos exponemos a un agente ambiental, sino va a aparecer primero, por lo menos, en esas personas que tienen mayor susceptibilidad y que en muchos casos tienen que ver con cuestiones genéticas. ¿Ok? Tenemos que pensar en cosas y voy a empezar a decir algunas enfermedades que me he reunido para este diplomado con algunos colegas clínicos a preguntarles, oye, ¿y ustedes qué están viendo? Y comienzo a darles ideas para ese trabajo que les dije, tenemos que presentar en la sesión final que vamos a tener de este diplomado. Ejemplo de cosas que están sucediendo. Neurotoxicidad tenemos, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver en la zona baja del departamento pegada al río Magdalena. De allá llega mucha gente a atenderse en Barranca Bermeja y mucha gente que llega aquí al área metropolitana, a nuestras grandes clínicas y hospitales, por problemas tipo Parkinson. ¿Qué podría ser? Los neurólogos están pensando que algunos plaguicidas pueden estar teniendo este efecto, así como algunos elementos tipo metales y metaloides que pueden estar también generados por arrastre de cosas que realmente están sucediendo aquí en las montañas, pero que por los ríos llega hasta allá, a esa zona abajo y allá se concentran, o que ocurre directamente en esos lugares también por algún tipo de actividades industriales o geológicas, que es también muy importante
Yo les dije desde el primer día que empezamos esto, lo geológico es bien importante. Estamos encontrando muchísimas cosas en el departamento. Otro problema que tenemos importante en esa región baja del departamento es el cadmio. Vayamos pensando en el cadmio. Tenemos suelos riquísimos en cadmio y el cadmio genera problemas grandes en el riñón y genera problemas grandes también en las articulaciones. Entonces, incluso hay una enfermedad que por lo menos mis estudiantes aquí de medicina se ríen porque se llama la enfermedad del ayayay. ¿Y por qué le llamaron la enfermedad del ayayay? Porque lo único que tenían claro los enfermos que primeramente se describieron con la enfermedad por allá en Japón, era que decían todo el tiempo, ayayay, ayayay, ayayay. Si quieren buscar la enfermedad, por favor, no tienen que buscarla como ayayay, sino por favor la buscan como Itai-Itai, la enfermedad de Itai-Itai, que se pronuncia en chino ayayay. Entonces, eso es un problemón, y si ustedes miran por internet, enfermedad Itai-Itai, o incluso mejor en inglés, porque es una enfermedad que en América Latina no se ha descrito, van a encontrar unas deformaciones muy grandes de los huesos, sobre todo de la columna, que afortunadamente no hemos visto aquí, pero que comienza uno a analizar, oiga, ¿será que esas cosas que llamamos artrosis, malformaciones de los huesos que pueden estar sucediendo, sobre todo en adultos mayores, en estas zonas, repito, como el área baja pegada hacia el río Magdalena, ¿será que hay algo de cadmio ahí? No sabemos, es parte de las cosas que estamos investigando. Problemas endocrinológicos. Tenemos mucho problema de hipotiroidismo, de la misma glándula que les hablaba hace un poco, de que generaba el bocio, pero genera otro tipo de problemas, incluso cáncer. ¿Sí? Yo les diría que por aquí ya más cerca, hacia el lado del cañón del Chicamocha, hay problemas de este estilo. Tenemos hipertiroidismo, tenemos hipotiroidismo también en otros lugares, pero también tenemos cáncer de tiroides. Y estamos tratando de investigar qué es lo que está sucediendo, y parecería, me atrevo a decir, que parece hay algo ambiental que está jugando allí. Voy a decir una cosa, también parece que son plaguicidas, ¿ok? Cambio climático. El cambio climático yo creo que todos hemos visto, si ustedes que tienen amigos ahí en la Secretaría que trabajen con enfermedades transmitidas por vectores, cada vez estamos viendo que los mosquitos están subiendo más a las alturas de las montañas, y eso está generando que tengamos grandes problemas. Incluso en este momento en Bucaramanga tenemos problema de dengue. Estamos en plena epidemia de dengue y pues no hemos hecho mucho ruido, pero ahí está, es grave en el área metropolitana. ¿Qué decir? Si aquí está grande, ¿qué diríamos allá nuevamente cerca al río Magdalena, en zonas más bajas y obviamente en algunas zonas del sur del departamento? Entonces, ahí está. Eso es el ambiente, y yo lo que quiero que en cuenta es este tipo de situaciones está marcado por todo. ¿Okay? Ahora, yo hablo con mis colegas aquí clínicos y ellos me dicen, nosotros, ¿para qué miramos si es ambiental o no? ¿Sí? Voy a ponerles de un neumólogo amigo que me decía, miren, es que a mí me da lo mismo que sea porque es algo genético o que sea algo ambiental, porque lo que yo voy a hacer es lo mismo, ¿sí? En términos de su tratamiento, en términos de los medicamentos que va a dar. Después de que llega el diagnóstico ya se hace lo mismo. Pero miren lo interesante que ustedes tienen en sus manos y que sin ser médicos pueden colaborar muchísimo, es que si ustedes identifican que hay un problema respiratorio que se asocia, por ejemplo, con estar cocinando con humo de leña, o que está asociado con el o que está asociado con la exposición a los polvos dentro de una mina, pues creo que es muy diferente decir, no, es algo genético, ¿sí? Nosotros, repito, es de suma importancia poder prevenir, ¿sí? A los médicos intentamos cada vez forzarlos un poquito más a que lleguen allá, pero digo, realmente cada vez hay un interés menor allí porque hay muchos medicamentos que están saliendo. Lo otro,
muy importante es que muchísimas de las enfermedades ocurren muchísimo tiempo después, y cuando digo muchísimo tiempo después son años, décadas después de que nos exponemos a algunos de estos agentes ambientales. Ejemplo, volvamos con las enfermedades respiratorias. Yo podría tener un cáncer pulmonar o bueno, del aparato respiratorio, llamémoslo para cambiar a otro agente, una cosa que llamamos mesotelioma, ¿sí? Mesotelioma hace referencia a unas membranas que tenemos por dentro de nuestro tórax, ¿sí? Piensen que por dentro de nuestro tórax están los huesos que están recubriendo la cavidad torácica, ¿sí? Y por dentro hay una envoltura, ¿sí? Que está pegada a los músculos, perdón, a los huesos y a los músculos, ¿sí? Y también está pegada al pulmón, que es el que está por dentro, pues, aumentando y disminuyendo de tamaño durante la inspiración y la expiración. Está recubriendo las dos partes. Eso comienza a ponerse muy duro y es lo que llamamos mesotelioma, que ocurre cuando nos exponemos a un agente que es muy importante en este país y no hemos estudiado todavía lo suficiente, que se llama asbesto, ¿sí? Tenemos una mina allí nomás en el departamento vecino, que a veces funciona, a veces no, la han tratado de cerrar varias veces, pero vuelven y la abren, en Campamento Antioquia se llama el lugar, y tenemos entonces estas minas como tal, que de pronto han escuchado, hay problemas también por allá en Cibaté, en Cundinamarca, muy cerca de Bogotá, donde tenemos también, porque allá estaba la fábrica de Ternit, que tiene muchísimos años produciendo tejas y otros productos con asbesto, y ahí sí es donde yo los llamaría a ustedes y decirles, miren, donde encuentren esas marcas de Eternit en letra roja muy conocidas con material gris, mucho de eso, sobre todo si es antiguo, es muy probable que sea asbesto y no le hemos puesto atención, ¿sí? Eso genera esa enfermedad cancerígena que impide completamente respirar porque eso se va endureciendo cada vez como una piedra, y lo que hace es que entonces tengamos nosotros que mirar cuánto se demora entre la exposición que ocurra este cáncer. Fácil, es muy difícil que si no estamos preparados comenzar a mirar, y nuevamente yo les diría, ahí sí como dicen muchas veces el refrán popular, más vale prevenir que curar. O sea, creo que el asunto es tratar de identificar estos lugares donde hay este tipo de sustancias que ya les dije, tejas, tanques para depósito de agua, muy comunes en algunas zonas del departamento, que no hemos nunca verificado si son de asbesto o no, pero es muy probable que sí, repito, sobre todo si son antiguas. ¿Sí? Bueno, en temporalidad, pues las fáciles son las intoxicaciones agudas, y por eso creo que cuando ustedes tenido problemas de una intoxicación alimentaria, es fácil y decir eso fue por un alimento, y ustedes pueden rápidamente colaborar en la investigación epidemiológica y llegar a decir, fue en este lugar, fue tal persona, fue porque hubo un problema que el refrigerador no funcionó, etcétera, etcétera. Eso es fácil, pero dense cuenta que no es lo mismo en una enfermedad que demora 15, 20 años como tal, ¿ok? Es esto entonces parte de lo que vamos a pasar, y que ustedes tienen un rol fundamental, porque el conocimiento que ustedes han adquirido en su experiencia y su formación en áreas ambientales permite que ustedes colaboren muchas veces en las investigaciones epidemiológicas cuando ocurre sobre todo algunos brotes. Pero yo les diría, tratemos de empezar no solo a pensar en brotes epidémicos, sino empecemos a pensar en lo que ocurre cotidianamente en nuestros municipios. Bueno, yo les voy a proponer una cosa, y para que veamos más adelante, y es, vayan mirando ese decreto 1477 del 2014. Pueden encontrarlo así, decreto 1477 de 2014. ¿Qué quiero que miren ahí? Ese es el listado colombiano de enfermedades ocupacionales que ustedes como trabajadores deberían mirar, y por favor búsquense de acuerdo a lo que ustedes hacen en su trabajo, y miren qué les reconoce el gobierno colombiano como enfermedad ocupacional a ustedes. Es decir, cosas que ustedes a las cuales se pueden exponer hoy y que podrían en 20 años ocasionarles una enfermedad, y que ustedes con conocimiento pueden decir, oiga, es que yo me expuse
cuando trabajaba en X cosa a esta enfermedad, y creo que es bien importante que como trabajadores las conozcamos, ¿sí? Eso para beneficio personal, pero ya en la tarea también cotidiana de ustedes, yo les diría, tiene muchísima relevancia estas enfermedades ocupacionales, porque si bien la ocupación es un ambiente específico que ocurre dentro de lo que llamamos trabajo, ustedes también bien saben que la informalidad es algo muy normal entre la población colombiana, y eso conlleva a que muchas cosas que deberían hacerse en locales, en fábricas, también se hagan dentro de los hogares, o que esa misma informalidad permita que niños, mujeres embarazadas se metan a estos lugares a trabajar, y entonces podríamos encontrar un niño con una enfermedad que debería ocurrir en una persona que trabaje en cierto oficio durante muchos años. Y entonces encontramos niños que tienen enfermedades ocupacionales y no las podemos explicar muy bien. Eso es, entonces, es la invitación para que empecemos a conocer ese listadito, que ustedes, ahí está, me encanta ese listado, van a ver si lo miran, es un documento largo, pero les diría vale la pena para que comiencen ustedes a mirar, miren, si yo hago soldadura, por ejemplo, ¿a qué me expongo? Y miren las enfermedades que pueden estar, ahí está, es muy fácil, lo vamos a mirar más adelante en otro modo. Eso, repito, cuando ocurre en personas que no trabajan, pero se meten a lugares donde hay trabajo o agentes originados en el trabajo, es lo que llamamos enfermedades paraocupacionales. Entonces, aquí el para quiere decir al lado de, ¿cierto? Entonces, al lado de esposos, esposas, hijos, hijas, familiares en general, que trabajan alrededor de la familia como tal. ¿Ok? Para los interesados, si a alguno le interesa de verdad, les puedo mostrar listas mucho más sofisticaditas. Hay una que es muy común en muchos lugares del mundo, que se originó en los años 80 en Estados Unidos, es lo que llamamos sensor, mucho más de enfermedades, y los sensor, que son básicamente eventos centinela en salud ocupacional, también son muy interesantes que los conozcamos, porque son de esas enfermedades que dicen ellos en Estados Unidos, sí o sí cuando aparecen es algo ambiental y en este caso ocupacional, ¿ok? Y lo otro que les diría yo, vayamos empezando, que de pronto ustedes ya lo conocen, no sé si todos, pero es importante que comencemos a conocer cuáles son las intoxicaciones que se manejan en nuestro sistema de vigilancia como tal, en el CIVIGIL. Entonces vamos a ir conociendo ese tipo de enfermedades, que estas son las que yo diría son las más fáciles de reconocer y que quisiera yo que comenzáramos a tener por lo menos su nombre ya en la mente como todos. Bueno, hasta aquí entonces el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario que quieran ustedes hacer. Con todo gusto, pues aprovechemos. Mi doctor, también el asbesto lo podemos encontrar en las pastillas de los frenos de los carros. También es muy común en eso. Sí, señor. Sí, William, hay muchos trabajos en Bogotá, y precisamente en el 7 de agosto, si conocen Bogotá, y en Bosa, también en Bogotá, que han hecho este tipo de trabajos. Y sí, todas las pastillas, los frenos, ya que llamamos de pastillas, no de disco, sino de pastilla, todavía tienen asbesto lastimosamente. Sé que ya algunas empresas lo han cambiado, pero repito, está llegando todavía material con asbesto que sin duda queda ahí, ¿no? Entonces, obviamente, los que trabajan en esto. Y hay algo que, por si quieren, también con todo gusto les envío. Hay un trabajador de 4 patas que se registró con enfermedad ocupacional, un perro, era el vigilante de un taller de estos precisamente en Villavicencio, que se le diagnosticó precisamente mesotelioma. Ese no fue respiratorio, sino intestinal, precisamente por estar en un lugar de estos. Bien, Sí, señor. Rosso, adelante. Listo, pues realmente interesante la exposición del tema que usted acaba de tratar. Identifico pues digamos así, lo macro de cómo está funcionando el resultado de todas las investigaciones que se han hecho, y básicamente todo lo que tiene que ver
con salud pública. Pues realmente me quedo un poco admirado porque si bien es cierto, se han hecho grandes descubrimientos, se han aplicado grandes sistemas de tratamiento pues a diferentes enfermedades, por ejemplo, todo lo que son las enfermedades de carácter ambiental, pues ya sabemos, tenemos identificadas, sabemos que son prevenibles y que se pueden pues de una u otra forma controlar. Mi preocupación pues básicamente no estaría enfocada en eso, pues sí, es como el resultado de tanta investigación y a lo que, digamos, en lo que vamos en la parte de la salud. La preocupación mía está más orientada es a los nuevos retos que nos está presentando pues los adelantos científicos y las nuevas formas de producir alimentos. Estoy hablando de los transgénicos. Realmente pues no sé, lo que he podido descubrir o lo que he podido investigar en esta línea realmente pareciera, doctor, pareciera que fuera un tanto más devastadora de todas las que usted acaba de mencionar, porque va diría yo, un paso adelante de todos los descubrimientos que se van haciendo en controlar enfermedades. Entonces la afectación en la salud ya, por decir algo, en la producción de alimentos, que se transfiere pues en el consumo de alimentos, que no es otra cosa que es lo que va a mejorar o en su defecto a perjudicar la salud, pues va un paso adelante. Nosotros estamos todavía tratando de prevenir enfermedades que sabemos que son producidas, transmitidas en el agua. Ahora vienen las que están en esos alimentos, pero que no son de tipo transmisible, sino que se vienen produciendo por el mismo alimento. La consistencia del mismo producto para producir alimentos mejoraron la base genética de la semilla y ahí es donde está el problema. Entonces mi preocupación, lo que digo, doctor y compañeros, es esa. Yo no, pues no, listo, bien y excelente los resultados de tanta investigación y experiencia que se ha adquirido en la materia, pero nos estamos quedando cortos a los nuevos desafíos que nos está presentando pues los adelantos tecnológicos y la aplicación de nuevas tecnologías básicamente en la producción de alimentos, doctor. Muy bien, de acuerdo, Rosso. Hay muchas cosas que yo les diría es interesantísimo y quizás tú dices cosas nuevas que suceden y yo les diría sí. Por ejemplo, recordemos, creo que no conozco la edad de todos ustedes, pero supongo que algunos de ustedes pudieron vivir el momento en que aparecieron los hornos microondas. Los primeros hornos microondas tenían muchísimos problemas. De hecho, transmitían la radiación y se salía y parte de lo que tuvieron que comenzar a hacer fue poder asegurar que no se salía la radiación cuando se prendía un horno microondas, ¿sí? Eso se mejoró. Entonces, mucho de la historia de las nuevas tecnologías, y es que la nueva tecnología suele traer un riesgo mayor. Y ahí les diría también otra cosa, porque es interesante, Rosso, que lo pienses así, ya que te interesan estos temas, y es que hay muchas cosas en ambiente que generan problemas en los más pobres o en los más vulnerables de la sociedad. Pero los de la nueva tecnología, normalmente los primeros que se afectan son los más ricos, los menos vulnerables de la sociedad. Pensemos también en el celular. Los celulares, que eso sí seguros hemos visto nosotros los cambios que hemos tenido. Nuestros primeros celulares tenían teclas, acuérdense, ¿cierto? Y ya ahora es una pantalla completamente plana, que si ustedes hablan con un experto en ergonomía, lo que les va a decir, eso está pésimo. O sea, ergonómicamente, pues sí, no pesa nada, pero en términos de la retroalimentación objeto humano, es pésimo. Ahora, pueden venir y hablar aquí con los fisioterapeutas y ellos encuentran problemáticas ya en los dedos, sobre todo de personas muy jóvenes que están dándole todo el día al celular, ¿sí? De pronto ustedes incluso han tenido problemas articulares con los computadores, sobre todo los computadores pequeños, las laptops cada vez más pequeñas. Eso genera problemas osteomusculares. Y dense cuenta, cualquier persona no tiene la posibilidad de tener una laptop y que no pese mucho, y eso normalmente entra por tecnología, ¿sí? El caso específico, Rosso, de los transgénicos, que por cierto no lo vamos a tocar, pero sí quisiera ya que hacer un breve comentario, es que la evidencia científica es contradictoria.
Hay algunos artículos científicos que encuentran algunas cosas e inmediatamente salen los artículos contrarios que dicen. Entonces, tenemos que esperar un poco más y yo les diría que creo que va a ser todavía muchos años más para poder definir efectos de algo como los transgénicos. Bueno, gracias. Joana, por favor, que creo que, y José Alfredo después. Joana y José Alfredo. Ingrid, de una vez anotemos. Y Edward. Adelante, Joana, no te escuchamos. No te escuchamos todavía, Joana. Creo, no tienes audio. No te, ya, así. ¿Ya? Algo que yo he venido, buenas tardes, algo que yo he venido evidenciando es la evidencia de exposición de hecho de material de Eternit. Esas exposiciones, ¿cómo repercuten en la salud, por ejemplo, de un alumno que está sentado toda la mañana o toda una jornada, que todavía los tenemos, en la salud, esa exposición a esos techos, y todavía en algunos sitios vemos tanques en ese material? ¿Cómo repercute la exposición en la salud de esos materiales? Joana, los problemas de esto realmente ocurren o cuando hay un deterioro que esté botando, digamos, ese polvillo, ¿sí? Si tenemos un techo de estos y está cayendo, digamos, ahí tendríamos que tener cuidado. Y no sé, si es que es increíble, pero en el país no tenemos una legislación fuerte de eso. Si ustedes miran programas internacionales de esos de cable, ustedes van a ver que cuando hacen remodelaciones y encuentran asbesto, prohíben inmediatamente toda la construcción que se esté haciendo y tienen que llegar a así a plastificar toda la casa mientras que definen qué hacer con todo eso y destruyen eso con trajes especiales, así de astronautas totalmente, para poder liberar este tipo de situaciones. Entonces, nosotros no tenemos legislación ante eso y sería imposible, incluso ustedes como autoridad que son en sus lugares, de exigir algo así, pero sí les diría, tenemos que empezar a tener cuidado con eso, registrar en lo posible ese tipo de prácticas sin duda. Pasamos mucho tiempo en general, salones, iglesias, templos, ese tipo de cosas tenemos que vigilar que puede ser que esté sucediendo. Pero repito, en ese caso es cuando hay destrucción del material. Si el material se mantiene muy bien, digamos, en teoría no hay un riesgo elevado, pero sí podría ser algo problemático. Si les interesa, no lo habíamos pensado, podemos hablar un poquito de eso, después hablamos con el ingeniero Yesid, de pronto meter este tema porque la verdad no estaba contemplado dentro del curso, pero si ustedes ven que está más frecuente de lo que nos imaginamos, podríamos pensarlo. Ahí me cuenta después Yesid y Joana lo discuten y me cuentan, me escriben. José Alfredo. Buenas tardes, doctor, y todos los compañeros. Yo tengo una inquietud y yo creo que es uno de los puntos de la salud ambiental y tiene que ver con la parte psicológica. En muchos establecimientos, en muchas partes, el clima laboral no es el mejor favorable. Y es una cuestión que se puede estar viendo en muchos eventos que se suceden, que se aíslan y que no se le está prestando atención, que es las enfermedades mentales. Entonces, ¿qué nos podría decir usted respecto a eso conforme a la salud ambiental? Gracias, José Alfredo. Sí, hay temas que son, digamos, novedosos. Yo les hablé digamos, de una condición, no es una enfermedad como tal, no está ahí, que es la que llamamos la solastalgia. La solastalgia es lo que llamamos tristeza o incluso depresión por pérdidas ambientales. Ocurre cuando, por ejemplo, yo tengo una afinidad muy grande por un lugar. Supongamos que yo nací, crecí durante mi niñez, mi juventud, en un lugar muy bonito y me vine aquí a Bucaramanga y vuelvo allá a ese lugar después de muchos años, 20 años, y encuentro que ya no existe, que existe, supongamos, un hueco porque hicieron una extracción a cielo abierto, una mina a cielo abierto, o ahora está inundado porque decidieron hacer una represa, o cortaron todos los árboles y ya no existe nada, ahora es un peladero. Esa sensación de tristeza que me embarga es lo que se llama solastalgia. Esa es una, digamos, es de las condiciones
de salud. Miren que no es enfermedad y por eso hice tanto énfasis en ese cuadrito, que de alguna forma puede tener afectaciones. Lo que nos dice José Alfredo es muy interesante porque estás en el área laboral, que es parte de la salud mental, sin duda, digamos, hay sí muchísimos más estudios de las condiciones de salud mental que podemos desarrollar como efecto adverso de estar en condiciones que no son muy adecuadas, ¿sí? La primera que obviamente sale es el estrés, ¿sí? El estrés es uno, el burnout es otro, ¿sí? Y hay otra serie de condiciones similares que podríamos abordar. Pero digamos, creo que ese sí, José Alfredo, se sale un poquito del tema, porque ese es un tema que sin duda, incluso yo lo he trabajado con los colegas de la Secretaría que trabajan salud ocupacional y de hecho estamos capacitando a varios lugares de personas sobre los temas, ¿sí? Pero sin duda también es muy importante. No hay muchas enfermedades ni condiciones reconocidas como tal. Pero espero haberte contestado, José Alfredo. No soy muy experto en el tema, pero sí he trabajado algo en solastalgia. Muchas gracias. Vamos, Ingrid, por favor. Hola, Doc. No, no es Ingrid, es Ingrid. No, mentiras, tú, Juan. Es que tengo registrado así cuando me aparece con la reunión. Ok. Pero, doctor, yo quería pues comentarle también cómo hacer el aporte sobre los contaminantes emergentes, que son digamos, como los productos que vienen, que nosotros consumimos en la parte de medicina, que viene siendo toda la parte de antibióticos y que pues seguidamente depuramos por la orina. Y esa orina pues queda en la taza del baño, la taza del baño pues va dirigida a la planta o simplemente va directamente a lo que es una quebrada. Y pues ahí hacemos como tal el ciclo. Entonces esa parte también me parece a mí pues como muy interesante y que es como un renglón que está todavía como muy oculto, que no se ha dado como ese gran boom en esa parte. Y lo otro es que nosotros venimos generando, haciendo unos análisis o una toma de parámetros que viene siendo como muy constante. Y su merced lo dijo en el día de hoy, nosotros tenemos mucho contacto con metales, tenemos cosas que antes no estaban como tan latentes o tan presentes en la cotidianidad de cada una de las personas, lo que hace pues que tengamos mayor presencia de lo que son esos contaminantes. Entonces no sé si esa parte se debería como reformular un poquito. Podemos hablar y modificar cosas. Después hablamos con el ingeniero y decir, mi punto de vista es que tenemos unas cosas que son evidentes, muy evidentes, o sea, digamos, problemas de contaminación del aire, del agua, del suelo, que es muy evidente y que tenemos que primero abordar, ¿sí? O sea, porque esos temas que son más emergentes, como tú bien lo dices, pues son los que generan algo de discusión todavía. Entonces, no tenemos investigación todavía propia, digamos, en muchos de estos temas y pues y incluso a nivel internacional hay discusión. Pues entonces yo diría, más bien enfoquémonos en estas cosas. Ejemplo, lo que les decía, yo creo que ustedes no habían escuchado lo del cadmio, la enfermedad de la yayay que yo les decía, ¿sí? La hemos buscado, no la hemos buscado todavía, ¿sí? La UIS, no sé, de pronto los que trabajan en las zonas de Puerto Wilches y toda esta zona, saben que la UIS lleva varios años trabajando con cacao y han hecho muchos trabajos de investigación precisamente para una cosa miren lo interesante. La UIS quiere colaborar para que se genere todo el proceso de cacao y se lleve productos hacia el exterior. Y precisamente cuando se hicieron los análisis para llevarlo a Europa, es que se dieron cuenta de que en Europa no lo iban a recibir porque tiene mucho cadmio. Y generó la necesidad de buscar los mecanismos in situ allá en el cultivo, durante el crecimiento de la planta como tal, y posteriormente en procesos ya que para la transformación del cacao no sé, en un chocolate o algo así, también para buscar dónde quitar ese ese cadmio. Todo ese tipo de cosas es las que yo quiero que, digamos, son muy evidentes, ¿sí? Y yo diría que trataríamos de priorizar esas cosas, que ustedes conozcan lo que está haciendo la universidad, lo que están haciendo otras universidades, otros colegas en otros países similares al nuestro primero, y pues nos enfocamos primero allí.
si tenemos tiempo, con gusto, y como el ingeniero Yesid nos decía en otro momento, quizás en este primer diplomado abordamos estos temas y en otros encuentros que tengamos podemos ir abordando otros temas, e incluso porque yo no soy experto en, digamos, en esto que acaban de decir, podemos buscar unos amigos de otros países que nos hablen de estos temas que aprendemos todos. Entonces, yo les diría, tratemos de priorizar, y yo lo que quiero es, por ahora, ampliarles el panorama para que ustedes puedan hacer trabajos, y que en ese trabajo, que cuando nos reunamos, ojalá que cada uno de ustedes llegue con una cosa tan novedosa que nadie haya visto y diga, oiga, por primera vez en Santander nos dimos cuenta de que teníamos este problema, no lo habíamos visto. Eso me gustaría, ojalá, sería mi reto que yo les pondría el día de hoy. Vamos, Adriana, por favor. Adriana Lucía. Adriana. Bueno, si quieren, mientras tanto, Alex Marín, por favor, sí, y mientras que intentamos con Adriana. Alex. Buenas tardes. Hola, Alex. Buenas tardes, soy el técnico operativo del municipio de Suratá, sino que aquí en el municipio de Suratá también se está evidenciando un problema, ya que estamos tocando el tema de contaminación ambiental, y es en cuanto a, se están construyendo invernaderos y están sembrando tomate y pimentón, a la par también con pepino. El tema con esos cultivos es que he notado yo que usan de forma, a mi parecer, indiscriminada sustancias químicas agrícolas, e inclusive antes de empezar con un nuevo terreno, lo adecúan fumigándolo con Roundup, o sea, con lo que es el famoso glifosato, que ya está más comprobado que eso genera problemas de cáncer en la salud humana y en la salud animal, y hablar también en el tema ambiental. El tema es que aquí también se evidencia otro problema, y es el manejo de los residuos posterior al consumo de estas sustancias. Aquí el conocimiento de la gente para el manejo de estos residuos es mínimo. En diferentes reuniones que se ha tenido con la administración municipal, pues se ha manifestado la falta de conocimiento o la falta de políticas para gestionar este tipo de residuos que se generan, pero pues de parte de la administración no se ha logrado de pronto como una política saludable, así, digámoslo, para las personas que laboran en estos ambientes. Adicional a eso, las personas que laboran en estos invernaderos no usan la indumentaria correcta para el tema del esparcimiento, ya que ese material se particula en el ambiente, y pues ellos tienen contacto directo vía respiratoria, mucosa, ocular, y pues ni hablar también de la piel, porque a través de la piel pues cierta parte de estas sustancias logran llegar al sistema. Y adicional de que todas estas sustancias químicas pues son sistemáticas, ¿no? Que cuando se usan en los diferentes cultivos, pues la planta la absorbe y la bioacumula en su, yo también como en su producto final, que viene siendo la verdura. El tema es que no hay un control en cuanto al crecimiento de este tipo de cultivos acá en el municipio. Yo desde la Secretaría de Salud Ambiental pues se ha tratado de acercarse a la oficina de Agricultura como para preguntarles qué tipo de control se está llevando como para mitigar posiblemente en un futuro cualquier tipo de daño ambiental o a la salud humana. Pues no sé si de pronto tenían conocimiento como de esta situación específicamente acá en Suratá. Ahora, esto se presenta entre los municipios de Matanza y Suratá, y en Suratá específicamente en las veredas más cercanas al mismo casco urbano. Sí. Gracias, Alex. Sí conocíamos del problema, y no es solo aquí en Santander, sino también en otros departamentos. Aquí cerca, sobre todo, conozco algo en Boyacá de cosas similares que están sucediendo. Sí, hemos trabajado en temas similares. Por ejemplo, el glifosato es muy difícil. Bueno, por ser una cuña, para que también ustedes sepan que si algún día tienen problema de glifosato, el único laboratorio en el país que tiene la capacidad está en la UIS. Sí, la doctora Elena Stachenko tiene la capacidad de medirlo.
Incluso creo que en términos económicos muy bien, pero toca de asesorarse muy bien porque para hacer las muestras de manera adecuada, pues toca tener una serie de protocolos. Y normalmente también les diría que como muchas veces eso va a ser prueba pericial en algunos lugares, eso tiene que tener otro tipo de protocolos de manejo como tal. Entonces, ese tipo de cosas se pueden consultar en su momento con el laboratorio de la doctora Elena Stachenko y podría hacerse. Lo que sí he encontrado, Alex, ya en trabajos, digamos, propios, es que el glifosato es un organofosforado que vamos a ver que es diferente a todo el resto de los organofosforados cuando veamos plaguicidas. Y órgano fosforado, miren su nombre tan interesante, pues lo que tiene es mucho fósforo. Entonces suele verse que en los terrenos donde se ha usado este tipo de plaguicidas encontramos muchísimo fósforo. Entonces el fósforo sí se puede medir mucho más fácilmente en suelos y en aguas y es lo que podríamos también mirar en algunos lugares donde esté este tipo de afectaciones, ¿sí? Podremos en algún momento mirar algunos tipos de aproximaciones para vigilar que no afecte tanto a los humanos. Una de las cosas que yo les diría a priori es hay que mirar los animales. Un principio de la toxicología que tenemos que ver cuando entremos en ese tema es algo que decía el papá de la toxicología, Paracelso, y es que masa pequeña se intoxica más rápido que masa grande. Entonces, un animal tipo ratón, que es mucho más pequeño que nosotros, si nosotros lo ponemos a vivir o, digamos, lo ponemos nosotros a vivir allá o es un ratón que es silvestre, que es de esa zona, él podría estar mostrándonos qué está pasando en la zona sin necesidad de exponer a humanos. Entonces, ese tipo de situaciones, creo que es importante que las conozcamos para que podamos ir entendiendo algunas aproximaciones que se salen un poco de lo habitual, pero que podrían comenzar a darnos luces de lo que está sucediendo. Ok. Claudia, por favor. Buenas tardes, doctor. Una consulta. ¿Existe algún efecto adverso en la manipulación de la vacuna para la prevención de la rabia en caninos y felinos? No sé, Claudia. No tengo, la verdad no sé, pero si quieres buscamos con los que sí saben del asunto. Yo no soy mucho de vacunas ni de bichos, pero con todo gusto, si me ayudas escribiendo la pregunta aquí en el chat, por favor explícitamente para que no se me vaya a olvidar, buscaría la forma de alguien que sí sepa. ¿Ok? Sí, señor, gracias. Gracias. Eduardo. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Doctor, lo mío era más bien como una parte de una de reflexión, ¿no? Porque si miramos, mientras nosotros los humanos no aceptemos esa responsabilidad de que nosotros somos los mayores causantes de la contaminación ambiental, no vamos a tener un mejoramiento en esa. Nosotros como humanos siempre estamos echándole la culpa a otras cosas. Entre esos, pues miraba, por ejemplo, que se culpa a los bovinos de ser los mayores contaminantes de nivel ambiental, cuando si miramos en la época de la pandemia que pararon las industrias, los vehículos y otra cantidad de cosas generadas por nosotros los humanos, la contaminación ambiental bajó, pero los bovinos siguieron trabajando común y corriente. Entonces yo creo que es que nosotros como seres humanos debemos aceptar esa responsabilidad y mejorar ahí, no estar echando la culpa a otras situaciones. Por lo menos nosotros miramos desde la parte institucional y nos damos cuenta que por directrices propias de control de calidad que maneja nuestros gobiernos, hay recursos valiosos como papelería que toca desechar porque no se alcanzó a utilizar, pero si cambia la versión entonces nos toca desecharla y no aprovechamos esos documentos que quedaron sin utilizar, toca desecharlos. Entonces a eso va la parte de reflexión mía, que nosotros como seres humanos debemos desde aceptar nuestra responsabilidad en la parte de la contaminación. De acuerdo, Eduardo. Agradezco de verdad tu comentario, me parece esa invitación a que pensemos proambientalmente, creo que es un imperativo que ya se viene de aquí en adelante mientras existamos los humanos en este planeta.
Entonces sí, y estoy de acuerdo contigo, sí somos los contaminantes mayores, sin duda alguna. Y cuando, claro, uno ya habla de los bovinos, pero los bovinos están en esa cantidad básicamente es por alimentarnos a nosotros con su leche y con su carne. Entonces, sí, en últimas, sin duda somos nosotros. Muy bien. Yo creo que ya hablamos un buen rato el día de hoy. Espero que puedan estar pendientes de las otras actividades para terminar esta semana este primer módulo. Ya va a ser asincrónico, entonces cualquier cosa pues estaré pendiente y pues adelante entonces en sus actividades me cuenten. ¿Listo? Muchísimas gracias. Bueno, no, con gusto. Quedo con una tarea aquí con lo de la vacuna de la rabia en caninos. Bueno, que estén muy bien. Muchísimas gracias, profe. Gracias, profe.